Hello everybody. So we are going to start with our first unit, Out and About. The topic is the weather. One of the important questions that we have to learn during this unit is, what's the weather like? What's the weather like? ¿Cómo está el tiempo? Cuando hacemos esta pregunta, lo que queremos averiguar cuáles son las condiciones climáticas que hay en este momento. Sunny. Sunny se ocupa cuando queremos decir que el clima está soleado. That is to say, sunny. Windy. Windy se ocupa cuando queremos decir que el clima se encuentra con mucho viento. Partly cloudy quiere decir parcialmente nublado, es decir, el cielo no está totalmente cubierto por nieves, pero tampoco se encuentra despejado. Cloudy. Cloudy. Cloudy se refiere a un cielo totalmente cubierto por nubes, es decir, nublado. Foggy. Foggy quiere decir que el clima se encuentra con mucha niebla. Rainy. Rainy, clima lluvioso, es decir, que cae mucha lluvia. Stormy. Stormy hace referencia a storm, que es la tormenta, por lo tanto, es un clima tormentoso. It's snowy. Snowy quiere decir que está nevando, es decir, el clima está con mucha nieve. Frosty. Frosty hace referencia a estos climas tan fríos en donde uno sale, por ejemplo, y se encuentra todo congelado. Eso es frosty. Hot. Hot se refiere a la temperatura. Cuando tenemos altas temperaturas, por ejemplo, un verano en Santiago, quiere decir que estamos en un hot weather, es decir, un clima muy caluroso. Warm. Warm hace referencia a una temperatura media, se podría decir tibio, es decir, no está caluroso, pero tampoco frío. Cool. Cool se refiere a una temperatura fría. Cold. Cold es ya cuando tenemos una temperatura cercana al cero, es decir, muy, muy fría. Freezing. Freezing es literalmente temperaturas bajo cero, que el clima se siente como congelado. Now, let's go to the weather report. Or we can call it also weather forecast. ¿Qué es lo que es weather report or weather forecast? Es el pronóstico del tiempo. What's the weather like in Cape Town? Tenemos un mapa del mundo y tenemos distintos lugares, ¿cierto?, donde hay distintas temperaturas. Nos vamos a guiar por la temperatura y también por el icono que aparece. What's the weather like in Cape Town? ¿Dónde está Cape Town? In Africa, ¿cierto? Ciudad del Cabo. If you look at the temperature, temperatura, temperature. If you look at the temperature, you will see that it says 35 degrees Celsius. ¿Cierto? Dice 35 grados Celsius. ¿Cuál será el clima? What's the weather like? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el tiempo en Cape Town? ¿Cierto? En Ciudad del Cabo. Rainy and warm, sunny and hot, or it's windy. Creo que justo el cuadro de grabación aparece encima de esa opción. Ya, pero yo se las voy a decir. It's sunny and hot. Correct. Correcto, ¿cierto? Sunny and hot. Hace calor y hay sol. It's sunny and hot. What's the weather like in New York? Ahora vamos a Nueva York, Norteamérica.
tenemos muchas nubes. So, it's cloudy. Está nublado. And the temperature is 15 degrees. Tenemos 15 grados, por lo tanto sabemos que está nublado y frío. Pero no está congelado, ¿cierto? Está frío. Por lo tanto decimos it's cloudy and cool. What's the weather like in Beijing? Entonces nos vamos a Beijing, vamos a Asia, Asia. And we have wind, viento, and 12 degrees Celsius. ¿Cierto? 12 grados. Tenemos it's stormy and warm. Estará con tormenta y tibio. Rainy and warm. Con lluvia y tibio. O windy and cool. Correct. No. It's windy and cool. What's the weather like in Mexico City? ¿Cómo está el clima, cierto? ¿Cómo está el tiempo en la Ciudad de México? Entonces seguimos en Norteamérica, un poquito más abajo de New York. Dice Mexico City, Ciudad de México. 20 degrees Celsius. 20 grados Celsius. Y lluvia. It's stormy and warm. Está tormentoso y tibio. It's warm with sunny intervals. ¿Cómo está el clima en Mexico City? No. It's rainy and warm. Es decir, está lluvioso y tibio. What's the weather like in London? ¿Cómo está el clima en Londres? Vamos entonces a Europe. Let's travel to Europe. Vamos entonces a Europa. London, it seems like there is a lot of fog, hay neblina, and we have 6 degrees Celsius. Tenemos 6 grados Celsius. Is it stormy and warm or foggy and cold? Correct. It's foggy and cold. No. En esta oportunidad decimos foggy and cold porque sí, hay mucha neblina y también está frío. Recuerden, la temperatura está casi en los 0 grados. What's the weather like in Yakutsk? Vamos a Yakutsk. Estamos, ¿cierto?, en Asia, arriba, ¿cierto?, en el norte de Asia. Yakutsk, tenemos hielo, ¿cierto? Y menos 20 grados Celsius. So we have a frosty or icy weather and minus 20 degrees Celsius. So is it frosty and freezing, stormy and warm? Parece que estamos Correct. frosty and freezing. No. It's frosty and freezing. What's the weather like in Sydney? So let's go to Australia. We have Sydney, we have clouds with rays, so we can say that it is stormy. And at the same time, we have 25 degrees Celsius. So we can say that it's Correct. stormy and warm. No. Stormy and warm. Está con tormenta y tibio, o sea, un clima tropical. What's the weather like in Buenos Aires? So we move to South America and to our neighbor country, Argentina. We can see that we have a cloud and we have sun. So we can say that it's partly cloudy and the temperature is 30 degrees Celsius. So we can say that it's partly cloudy and hot. Correct. No. It's hot with sunny intervals. Podemos decir está caluroso con intervalos de sol o it's partly cloudy and hot.
está parcialmente nublado y muy caluroso. What's the weather like in Helsinki? So we are again in Northern Europe, and we have a cloud with snowflakes falling, and the temperature is -2 degrees Celsius. So is it cloudy and cool, rainy and cold, or snowy and freezing? Correct. No. So what's the weather like in? It's snowy and cold. ¿Por qué no está freezing? Porque la temperatura está cerca de los 0 grados. Cuando estamos lejos, mucho más abajo de los 0 grados, podemos decir que está freezing, que está congelado.